Bien, buenas noches. El día de hoy vamos a referirnos a los fenómenos naturales y su aplicación en primer término, y en segundo tiempo vamos a referirnos a lo que son soluciones, ¿no? Solutos, solvente, aspectos relacionados a porcentaje en masa y más. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a empezar refiriéndonos a los fenómenos naturales y su aplicación. Vamos a empezar señalando la definición de lo que es radioactividad o radiactividad. La radiactividad es un fenómeno que se produce de manera espontánea, en el cual los núcleos de los átomos, ¿no? Eh, inestables, ¿no? Generan emisiones, ¿no? Emisión de energía, ¿no? Debido a su desintegración en otro átomo estable, ¿no? Como ya hemos dicho, en ese proceso se libera una gran cantidad de energía. Esta energía se manifiesta como una radiación ionizante, ¿no? El término ionizante proviene de lo que es un ión, ¿no? Un ión es una carga eléctrica, ya sea positiva o negativa, ¿no? Si el ión está, para empezar, el ión es un átomo cargado eléctricamente. Ahora, si el átomo está cargado positivamente, ¿no? Recibe el nombre de catión, ¿ya? Y si el átomo está cargado negativamente, recibe el nombre de anión, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la radiactividad? ¿No? Como hemos dicho, es un fenómeno espontáneo, ¿no? En el cual los núcleos de los átomos, ¿cierto? Debemos de recordar que la estructura del átomo tiene una envoltura, que es la parte de afuera donde giran los electrones, y una parte central llamada núcleo, donde están los protones y los neutrones, ¿ya? Entonces, la definición de radiactividad está fundamentada en el núcleo del átomo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El núcleo de un átomo inestable, ¿no? Emite una cantidad de energía, ¿no? Entonces, este átomo se desintegra, ¿no? Se va desintegrando debido a su inestabilidad, ¿ya? Se desintegra y va a formar un otro átomo más estable, que tiene una gran cantidad de energía en forma de radiaciones ionizantes, ¿no? Bueno, ¿por qué existen átomos inestables, ¿no? Bueno, es una definición ya un poquito más técnica, si se quiere. Fíjense, los átomos, para lograr su estabilidad, ¿no? Requieren formar enlaces químicos, ¿ya? Enlaces químicos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un átomo de oxígeno va a buscar siempre dos átomos de hidrógeno para formar la molécula de agua, ¿ya? Entonces, un átomo de sodio va a buscar siempre un átomo de cloro para formar el cloruro de sodio, que es la sal, ¿ya? Estoy poniendo ejemplos. Pero ¿qué pasa si es que no logra
encontrar un átomo con el cual se complemente, vamos a llamarlo así. Entonces se vuelve inestable, ¿ya? Entonces, a eso nos referimos que existen núcleos de átomos que son inestables. Bueno, justamente estamos hablando de esos núcleos de átomos, ¿ya? Estos núcleos de átomos inestables, ¿no? Se van a desintegrar y van a formar otro más estable, ¿no? Que va a tener una gran cantidad de energía, ¿no? Pero al involucrar una gran cantidad de energía, ¿no? Esta energía se va a traducir en una radiación ionizante, ¿ya? El ritmo de emisión y el tipo y energía de las radiaciones emitidas son características de cada elemento radiactivo. ¿De acuerdo? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de radiactividad, ¿no? Se produce debido a que existen núcleos de átomos inestables que, lógicamente, por su propia inestabilidad, por la falta de formar enlaces químicos con otros átomos, se desintegra. Este se desintegra y va a formar núcleos de átomos, ¿no es cierto?, con mayor estabilidad. Y estos, al tener mayor estabilidad, emiten una gran cantidad de energía. Esta energía son las radiaciones ionizantes, ¿ya? Son radiaciones con carga eléctrica, ¿ya? Entonces, esto afecta, lógicamente, ¿no? El, el, um, la salud humana, claro que sí, ¿ya? Porque son emisiones radiactivas, ¿ya? Entonces, podemos señalar, ¿no?, como concepto de radiactividad, ¿no?, la desintegración, ¿cierto?, de un núcleo inestable para formar un núcleo más estable, pero, ¿no?, en ese proceso haya emisiones, ¿no?, radiactivas ionizantes, ¿no?, que alteran lógicamente a la salud humana. Entonces, estas radiaciones ionizantes que se desprenden, ¿no? En la desintegración radiactiva pueden ser de tres tipos, ¿ya? Las radiaciones alfa o rayos alfa, las radiaciones beta, rayos beta, y las radiaciones gamma o rayos gamma. Entonces, en cada una de estas tres radiaciones, que es producto de la emisión, de la descarga de energía, tiene sus características. Por ejemplo, los rayos alfa o radiaciones alfa, ¿no? Es un flujo de partículas positivas, ¿no? Constituido por dos protones y dos neutrones, ¿no? Recordemos que estamos hablando de emisión de radiaciones ionizantes. Y hemos dicho que el ion, ¿cierto?, es una carga eléctrica, o positiva o negativa. Pues bien, cuando hablamos de rayos alfa, estas emisiones, estas radiaciones, son características de átomos, ¿no?, que tienen carga positiva, los cationes, ¿ya? Alfa, los rayos alfa es un flujo de partículas positivas, constituido por dos protones y dos neutrones. En cuanto a las radiaciones beta, ¿no?, o rayos beta, es un flujo de electrones, ya no ni protones ni neutrones, sino de electrones, producido por la desintegración de neutrones en los núcleos radiactivos, ¿no? Entonces, fíjense, los rayos alfa, ¿no?, ya sabemos, ¿no?, regresando nuevamente, ¿no?, el núcleo inestable se desintegra, ¿no es cierto?, porque es inestable. Y este va a formar un núcleo estable, ¿no?, con una alta cantidad de energía, que son radiaciones ionizantes, ¿ya? Entonces, estas radiaciones pueden ser de tres tipos. Si las radiaciones están formadas por protones, ¿no?, y neutrones, se les llama rayos alfa. Si estas radiaciones están conformadas, ¿no?, por electrones, ¿cierto?, se les llama rayos
beta o radiaciones beta. Y los rayos gamma, ¿no? Es un flujo de ondas electromagnéticas de alta energía, ¿no? Si proviene de la reconstrucción del núcleo o de mucha energía, si proviene de la reestructuración de capas profundas del átomo. Comúnmente, como lo conocemos, rayos X, ¿no? Entonces, acá en la parte de la derecha podemos apreciar, ¿no es cierto?, la intensidad, ¿no es cierto?, en la cual los rayos, ¿cierto?, permiten atravesar diferentes superficies, ¿no? Por ejemplo, tenemos el papel, films, ropa delgada, ¿no? Los rayos alfa no van a atravesar esa superficie, si es un papel, si es un film o si es una ropa delgada. No la atraviesa. Los rayos alfa, que son las radiaciones de partículas positivas, de protones y neutrones. Si tenemos la superficie, por ejemplo, láminas metálicas, madera, ¿no? Una ropa gruesa, ¿no? Definitivamente los rayos alfa no lo van a atravesar y los rayos beta van a atravesar la primera superficie, es decir, papel, film, ropa delgada, pero esta superficie no la va a poder atravesar, ¿no? Y recordemos que los rayos beta están conformados por electrones, ¿no? Y finalmente los rayos gamma, también conocidos como rayos X, van a atravesar las dos anteriores, es decir, pueden atravesar papel, films, ropa delgada, láminas metálicas, madera, ropa gruesa, ¿no es cierto? Hasta llegar a una pared gruesa de concreto o pared hecha a base de plomo, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta, los rayos gamma o rayos X, ¿cierto? Tienen un mayor alcance dependiendo de la estructura, ¿no? De ciertas superficies, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, podemos indicar esto, ¿no? En cuanto a la radiactividad, que es la emisión de partículas, ¿no? Debido a la inestabilidad de un núcleo atómico, ¿no? Se generan tres tipos de radiaciones, donde la radiación que más es eh, atraviesa una mayor cantidad de estructuras es la radiación gamma, ¿no? Seguida por la radiación beta y finalmente por la radiación alfa. En ese sentido, ¿no? La penetración de la radiación alfa en la materia es muy baja, como ya lo hemos indicado, pudiendo ser detenida por una simple hoja de papel, ¿no? Una hoja de papel eh, va a hacer que los rayos alfa no penetren su estructura, ¿ya? La radiación beta es más penetrante, ¿no? Necesitándose unos milímetros de espesor de aluminio o metacrilato, ¿no? Como podemos saber, como podemos observar en la imagen, ¿no? Por el contrario, la radiación gamma es muy penetrante, ¿no? Por lo que se hacen necesarios espesores importantes de plomo u hormigón para absorberla, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, ya nosotros podemos tener una idea, ¿no? De el orden de penetrabilidad de los rayos, ¿no? De los distintos rayos que se producen producto de la desintegración del núcleo atómico, ¿no? Si es un papel, un aluminio, plomo o hormigón, podemos determinar la penetrabilidad, ¿no? De los rayos sobre estas superficies.
Otro aspecto importante es conocer a qué se denomina fisión nuclear, ¿no? La fisión nuclear, ¿no? Es una reacción en la que el núcleo de un átomo se divide en dos o más núcleos pequeños, ¿no? Entonces, como hemos indicado, el átomo tiene la estructura del átomo está conformada por dos elementos, ¿no? La envoltura, por donde están circulando los electrones, y el núcleo propiamente dicho, ¿ya? Entonces, eh, el término fisión significa división, partición, ¿ya? Entonces, si estamos hablando de fisión, es una partición, es una división. Y si hablamos del término nuclear, justamente estamos hablando del núcleo del átomo. O sea, el núcleo del átomo se parte en dos o más núcleos pequeños. El proceso de fisión a menudo produce fotones gamma, ¿no? Los fotones son unas partículas energéticas, ¿ya? Producto de la separación, ¿no? Está involucrada siempre una liberación de energía. Estos fotones representan elementos de la energía, ¿ya? Producto de esa fisión, de esa separación, se produce fotones gamma, eliminando, ¿no? O liberando una gran cantidad de energía, incluso para los estándares energéticos de la desintegración radiactiva, ¿no? Entonces, como podemos apreciar en la imagen de la derecha, tenemos acá un átomo, ¿no? El núcleo de un átomo, ¿no? Y producto de la fisión, ¿no? Se va a producir la ruptura en dos o más núcleos pequeños, ¿no? Lógicamente, esto está eh, compaginado, ¿cierto?, con la liberación de una gran cantidad de energía, ¿ya? A eso nos referimos entonces cuando hablamos de fisión nuclear. Bueno, lo contrario a la fisión nuclear es la fusión nuclear. Como hemos indicado, la fisión nos indica, es un término que nos hace referencia a la división, ¿ya? Entonces fusión será unión, lo contrario, ¿no? Entonces, una de las definiciones dice así, ¿no? La fusión nuclear es una reacción en la que dos o más núcleos atómicos, ¿cierto?, se combinan para formar uno o más núcleos atómicos y partículas subatómicas diferentes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de fusión, ¿no? Es cuando dos o más núcleos se juntan, ¿no? Se unen, ¿no? Para formar uno o más núcleos atómicos. Es lo contrario de la fisión, que era la separación. La diferencia de masa entre los reactivos y los productos se manifiesta como liberación o absorción de energía, ¿no? Tanto la fusión como la fisión siempre están acompañados de una liberación de energía. Ahora, esta diferencia de masa que surge debido a la diferencia en la energía de enlace nuclear entre los núcleos atómicos antes y después de la reacción, ¿no es cierto?, es fundamentalmente el proceso de fusión nuclear, ¿no? En la fusión nuclear, ¿no?, es el proceso que alimenta las estrellas activas o de secuencia principal y otras estrellas de alta magnitud, donde se liberan grandes cantidades de energía, ¿no? Entonces, como conclusión, ¿no?, de esta secuencia, ¿no?, podemos determinar, ¿no?, que la radiactividad, ¿no?, es el proceso mediante el cual un núcleo inestable, ¿no?, se fragmenta para formar un núcleo estable.
pero esto está acompañada de una alta liberación de energía. En este caso es energía ionizante, ¿no? Energía radiactiva ionizante. Y esta energía puede ser de tres clases, ¿no? La radiación alfa, la radiación beta y la radiación gamma o rayos X, ¿cierto? Donde el índice de penetrabilidad, ¿no? Aumenta, ¿no? Progresivamente, ¿no? Los rayos alfa tienen menor índice de penetrabilidad, después siguen los rayos beta y finalmente los rayos gamma o rayos X. En cuanto a la fisión nuclear, ¿no es cierto? Es la desintegración del núcleo atómico para formar nuevos núcleos. Y la fusión nuclear, ¿no es cierto? Es la formación de dos o más núcleos atómicos, en ambos casos relacionados o acompañados a una alta liberación de energía. Muy bien, entonces vamos a entrar a la parte referente a soluciones. Entonces vamos a empezar dando el concepto de lo que es solución y los elementos que están involucrados dentro de una solución. Para empezar, podemos definir solución como una mezcla homogénea, ¿no? De dos o más sustancias. Cuando hablamos de una mezcla homogénea, es cuando nosotros observamos una solución, ¿no es cierto? Eh, Observamos una mezcla que a la vista no podemos observar, identificar que está compuesto por dos o más componentes, ¿no es cierto? Por ejemplo, si disolvemos azúcar en agua o sal en agua y agitamos, es una solución homogénea, porque evidentemente no podemos observar que esa agua contiene azúcar o contiene sal, porque se ha diluido. Eso es una mezcla homogénea. ¿Ah? Los componentes de una solución, según la función que cumplen, se denominan soluto o solvente, ¿no? Eh, Soluto es la sustancia que se dispersa en el solvente. Determina las propiedades químicas de la solución y generalmente se encuentra en menor proporción. Y solvente es la sustancia que actúa como medio dispersante para el soluto. Disuelve al soluto, determina el estado físico de la solución y generalmente se encuentra en mayor cantidad, ¿no? Por ejemplo, para entender mejor estos conceptos, ¿no? Podemos mencionar el ejemplo, si tenemos acá un vaso con agua, ¿no es cierto? Un vaso con agua, ¿no? Y sobre el vaso con agua agregamos una sal común,
¿no? Como cloruro de sodio. Agitamos, ¿no? Y lógicamente el cloruro de sodio se ha disuelto, ¿no? En el agua. Entonces, eh, generalmente, ¿no? Es el agua el que es el solvente. El solvente es aquella sustancia que está en mayor proporción dentro de la solución. Y el soluto es aquella sustancia que está en menor proporción en la solución. ¿Ya? Ambos, el solvente y el soluto, ¿no? Son elementos constitutivos de la solución. ¿Ya? Una solución siempre está formada por un solvente y por un soluto. ¿Ya? El solvente es el que está en mayor proporción y el soluto es el que está en menor proporción. ¿Ya? Lo que tenemos que aprender, y vamos a realizar ejercicios el día de hoy para que eh, quede clara el concepto de lo que es solución, soluto y solvente, vamos a referirnos al porcentaje, a las unidades físicas de concentración, ¿ya? Como son el porcentaje en masa, ¿no? Y el porcentaje en volumen, ¿ya? El porcentaje en masa nos indica la cantidad en gramos de soluto que están disueltos en 100 gramos de solución, ¿ya? Mientras que el porcentaje en volumen nos indica la cantidad en mililitros del soluto que están disueltos en 100 mililitros de solución. No dice que cuando estamos hablando de masa nos referimos a gramos, ¿no? Y cuando nos estamos refiriendo a volumen nos referimos a mililitros, ¿ya? Esto lo vamos a ver con mayor detenimiento en los ejercicios. Muy bien, entonces vamos a empezar a resolver ejercicios, ¿no? Para que eh, estemos más familiarizados con estos términos, ¿ya? Entonces, nos dicen que se disuelven 14 gramos, ¿no? De sulfato de cobre, ¿ya? En 262 gramos de agua, ¿ya? Y nos piden calcular la concentración de la solución, ¿no? En porcentaje en peso, ¿no? Entonces, como están pidiendo calcular la concentración de la solución en porcentaje en peso, ¿no? Entonces, lógicamente, como ustedes podrán ver, tenemos que utilizar la primera fórmula, ¿no? El porcentaje en peso, el porcentaje en masa es la masa del soluto o peso del soluto entre el peso de la solución y todo eso multiplicado por 100%. ¿De acuerdo? Cuando nos pidan volumen, ya utilizaremos la segunda ecuación. Muy bien. Entonces vamos a proceder a resolver este ejercicio. Entonces, de acuerdo a lo indicado,
¿no? En el primer problema vamos a colocar los datos, ¿ya? Entonces, fíjense, acá tenemos la masa del sulfato de cobre, ¿ya? La masa del sulfato de cobre, ¿ya? Eso por dato nos dijeron, ¿no? Según el problema, que son 14 gramos. Esa es la masa del sulfato de cobre. Y la masa de agua, la masa de agua, esto es por dato, 262 gramos. El dato. Ya está. Y nos preguntan el porcentaje en masa o porcentaje en peso. Es lo mismo. Entonces, el porcentaje en masa, ¿ya? O el porcentaje en peso, voy a copiar acá la fórmula que vimos en la diapositiva, ¿ya? Es igual a la masa del soluto STO, ¿ya? Entre la masa de la solución. ¿Pueden dejar de escribir en la pizarra, por favor? No quiero tener el mismo problema que la vez anterior. Ya la vez anterior no me retiré por estar interrumpiendo de esa forma. Si vuelve a ocurrir lo mismo, voy a tener la necesidad de retirarme porque no se está atendiendo. No estoy con, por favor, alumnos de pregrado. Por favor. La masa de soluto sobre la masa de la solución por 100%. Esta es la relación que nosotros debemos de saber para resolver el presente ejercicio. ¿Ya? Reitero, esta es la fórmula que hemos visto en teoría. Solamente la estoy copiando para recordar. Muy bien. Entonces, antes de resolver el ejercicio, ¿no? También quiero indicar lo siguiente, que también ya lo hemos explicado, pero no está de más para que se entienda bien. ¿Ya? Vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a ponerlo acá, así, y acá, así. ¿Ya? Entonces, evidentemente, ¿no es cierto? Esto es todo este espacio, todo este espacio, todo este espacio es mayor que el de abajo, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto de acá es el solvente. Solvente se llama al componente que está en mayor proporción, ¿ya? Y lo de abajo, ¿no? Será esto de acá. Esto de acá, como está en menor proporción, se llama soluto. Ya está. Listo. ¿Ya? Ahora, lo que debemos de saber es lo siguiente. Fíjense bien. Acá, si yo sumo la masa
del que está en mayor proporción, o sea, la masa del solvente, ¿ya? Sumo la masa del soluto, ¿ya? La suma de todo eso será ¿quién? La masa de ¿quién? De la solución. Siempre va a ser así. No es solamente para este problema. Siempre va a ser así. ¿Ya? La masa del solvente más la masa del soluto siempre va a ser la masa de la solución. Claro, todo esto de acá es la solución. Claro. La solución está formada por un solvente y por un soluto. Me indican que no estoy compartiendo pantalla. No se está observando en lo que estoy indicando. A ver, confírmeme, por favor. Sí se observa, ¿no? Ya, ok, gracias. ¿Ya? Entonces, esto siempre va a ser así, ¿ya? La masa del solvente más la masa del soluto es igual a la masa de la solución, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso hay que tenerlo presente siempre, ¿ya? Evidentemente, ya hemos dicho que el solvente es el que está en mayor proporción y el soluto el que está en menor proporción. Muy bien. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a resolver el problema con los datos que tenemos. Fíjense, acá tenemos dos masas. Una masa tiene 14 gramos y la otra masa tiene 262 gramos. Entonces, es evidente que uno es el soluto y otro es el solvente. Entonces, este 14 evidentemente es menor a 262. Por lo tanto, será el soluto. Esto me representa la masa del soluto. ¿Por qué? Porque está en menor proporción. Si yo comparo estas dos, 14 y 262, ¿no es cierto? 14 es menor y al ser menor es el soluto. Y el mayor será la masa del solvente. Ya está. Listo. Entonces, lo primero es identificar quién es mi soluto y quién es mi solvente. Primer paso, ¿no? Pero lógicamente para eso hay que tener claro el concepto de qué cosa es solvente y qué cosa es soluto. Muy bien, entonces vamos a reemplazar acá, fíjense. Teniendo la masa del soluto y la masa del solvente, puedo hallar la masa de la solución. La masa del solvente es 262 gramos. ¿Está? Más la masa del soluto es 14 gramos. ¿Listo? Entonces, esa va a ser la masa de la solución. ¿Ah? ¿Ya? Entonces ya tenemos que la masa de la solución efectivamente es 276 gramos.
Listo. ¿Ya? Ahora sí, vamos a resolver lo que nos piden. El porcentaje en masa, lógicamente del soluto, siempre va a ser así. El porcentaje en masa es igual a la masa del soluto. Acá está. La masa del soluto es 14. 14 gramos. Entre la masa de la solución, es la que acabamos de hallar. 276 gramos. Listo. Y eso lo multiplicamos por 100%. Cancelamos los gramos y operamos. El porcentaje en masa es igual a. Entonces, para este caso tendríamos lo siguiente, ¿no? Entre 276 y eso por 100, que es 5.072. 5.072. Bueno, si ustedes quieren pueden ponerlo redondeando tranquilamente. Esto es 5%, ¿no? O sea, este porcentaje, ¿qué cosa nos representa? El porcentaje en peso del soluto, ¿ya? Bueno, como se puede observar en las alternativas, ¿no? La respuesta correcta es 5.07%, ¿no? En este caso, la alternativa de dedo. Muy bien. Entonces, vamos a resolver ejercicios para un mejor entendimiento, ¿ya? Vamos entonces a resolver el ejercicio número 2. Vamos a indicar a ver cuáles son los datos. Dice, 5 gramos de cloruro de sodio se disuelven en 25 gramos de agua.
calcular la concentración de la solución en porcentaje en peso. Ya está. ¿Ah? Vamos a resolver entonces el ejercicio número 2. Muy bien, entonces, en este caso, el problema nos dice lo siguiente, ¿no? Tenemos 5 gramos, 5 gramos de cloruro de sodio y 25 gramos de agua. Y nos piden el porcentaje en masa o porcentaje en peso. Es lo mismo. Para efectos de este tema, ¿no? Ya sabemos que masa es diferente de peso, ¿no? Se estila hablar de masa como peso, pero en realidad estrictamente no lo son. Pero para efectos de este tema podemos indicar que es lo mismo. Muy bien, entonces, de acuerdo a la relación que tenemos, el porcentaje en masa de soluto es igual a la masa de soluto entre la masa de la solución y todo ese cociente lo multiplicamos por 100%. Lo multiplicamos por 100 y le ponemos al costado el porcentaje. ¿Ya está? Esta es la relación que tenemos en la teoría. Ahí está. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que recordar es lo siguiente, ¿no? Que la masa de la solución, como ya hemos dicho, esto siempre se va a cumplir, no solamente es para este problema, todo lo que esté encerrado acá es algo que siempre se va a cumplir, no es exclusivo para el problema, ¿ya? La masa de la solución es igual a la masa del soluto más la masa del solvente. Es decir, vamos a sumar el componente que está en mayor proporción más el componente que está en menor proporción. Muy bien. Entonces, acá tenemos que nosotros definir, ¿no es cierto?, quién es el soluto y quién es el solvente. ¿Verdad? Claro. ¿Ya? Entonces es evidente que el que está en menor proporción, el que está en menor proporción es el soluto. Por lo tanto, la masa del soluto es 5 gramos. O sea, el soluto es el cloruro de sodio. Y el que está en mayor proporción
es el solvente. O sea, la masa del solvente es 25 gramos. Y el solvente justamente es el agua, ¿no? Como dijimos anteriormente, el solvente universal por excelencia es el agua. ¿Ah? Listo, entonces ya podemos hallar la masa de la solución. Entonces, la masa de la solución es la masa del soluto, que son 5 gramos, más la masa del solvente, que son 25 gramos. ¿Está? Por lo tanto, la masa de la solución va a ser igual a 30 gramos. Ya está. Esa es la masa de nuestra solución. Una vez que conocemos la masa de la solución, ya podemos hacer el cálculo del porcentaje en masa del soluto que nos están pidiendo. Entonces, el porcentaje en masa del soluto es igual a la masa del soluto, que es esto de acá, 5 gramos, entre la masa de la solución, que es la que acabamos de hallar, 30 gramos. Y todo eso lo multiplicamos por 100 y le ponemos porcentaje al costado. ¿Ah? Se van los gramos y hacemos los cálculos correspondientes. La ficha la envié faltando breves minutos para la clase. Es posible que de repente recién se las vayan a entregar. ¿Ya? Bueno, tenemos entonces 5 entre 30. A ver, perdón. 5 entre 30 y eso lo multiplicamos por 100. Ya está. Y eso es aproximadamente 16,67%, ¿no? Bueno, si queremos, eh, dependiendo cuántos decimales, no recuerdo ahorita las alternativas del problema, ahora las vamos a ver. Si queremos, podemos expresarla en décimos. Si queremos expresarla en décimos, sería 16,7, ¿no? Redondeando. Si queremos expresarla en centésimos, 16,67, ¿no? Si queremos expresarla en milésimos, sería 16,667, ¿ya? Dependiendo, ¿ya? Pero lógicamente va a estar por ahí, ¿no? 16,6, 16,7, ¿no? En ese rango. Entonces vamos a ver las alternativas de solución, vamos a fijarnos. Ahí está, ¿no? La alternativa E es 16,6. Esa sería la respuesta. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, a ver, vamos a ver. Quiero que ustedes también practiquen. Les voy a dar unos 7 minutos para que ustedes intenten desarrollar la número 3. ¿De acuerdo? Y me van colocando la respuesta en el chat. ¿Ya?
Yo igual voy a resolver la número 3, pero quiero que ustedes practiquen. ¿De acuerdo? Apenas tengan su respuesta, lo colocan en el chat y como yo lo voy a resolver, ya usted va a verificar si lo resolvió bien o no. ¿De acuerdo? 8 minutos, por favor, para resolver el ejercicio número 3.
Bien, habiendo pasado los 8 minutos, vamos a dar por terminado el tiempo de plazo y vamos a pasar a resolver el ejercicio. Bueno, solamente una alumna ha enviado su respuesta, que es 16,6%. Bueno, vamos entonces a demostrar si efectivamente es o no la respuesta. Vamos a desarrollarlo. Número 3. Entonces, en el ejercicio 3 nos dicen, ¿no es cierto? Nos dan eh, una masa, vamos a ponerle masa 1, es de 50 gramos, y nos dan otra masa, la masa 2, vamos a ponerle, y eso es 250 gramos. Muy bien, entonces con esa información nos solicita que calculemos el porcentaje en masa del soluto, ¿no? Muy bien, entonces el porcentaje en masa del soluto, como ya hemos venido desarrollando en los dos anteriores ejercicios, ¿no? Va a ser igual a la masa del soluto entre la masa de la solución y todo esto por 100%. Esa es la relación que hemos aprendido, ¿no? Y que estamos utilizando para todos los ejercicios que involucren masa. Muy bien, entonces hay que definir quién es el soluto y quién es el solvente, ¿no? Entonces, evidentemente, el menor peso va a ser la masa del soluto, o sea, 50 gramos. Esta es la masa del soluto, 50 gramos. Y la masa del solvente será el mayor, siempre va a ser el mayor. Esta es la masa del solvente. Ya está, listo. Muy bien, entonces también sabemos que la masa de la solución es igual a la masa del soluto más la masa del solvente. Entonces, con estas dos relaciones ya se puede eh, hallar la respuesta, ¿no? Vamos a ver primero la masa de la solución. Entonces, la masa de la solución, para este caso, ¿no? Es igual a la masa del soluto, que está acá, 50 gramos, más la masa del solvente, que es este de acá,
250 gramos. Listo. Entonces ya tenemos la masa de la solución. Solamente hay que sumar esas dos cantidades y ya podemos obtener la masa de la solución. Para este caso es de 300 gramos. Ya está, 300 gramos. Ahora sí, pasamos a dar respuesta a la pregunta, ¿no? Entonces, el porcentaje en masa del soluto, vamos a ver qué porcentaje en masa es del soluto dentro de la solución, va a ser igual a la masa del soluto, que es esta de acá, la masa del soluto, 50 gramos, entre la masa de la solución, que la acabamos de hallar, 300 gramos. ¿Está? Y todo eso por 100. 100%, lógicamente. ¿Está? Entonces, el porcentaje en masa va a ser igual a, bueno, se van los gramos, se van acá dos ceros abajo, dos ceros arriba, y me queda 50 entre 3, ¿no? Que aproximadamente es 16,6%. Ya está. Ese es el porcentaje en masa del soluto. ¿Ya? No sé qué alternativa es, no recuerdo, vamos a ver. Es la alternativa E, E también. ¿Ya? Es la alternativa E. Muy bien. Entonces vamos a dar otros 8 minutos para que ustedes intenten resolver el ejercicio 4. ¿De acuerdo? De igual manera yo lo voy a resolver, pero quiero que ustedes intenten resolver la respuesta del ejercicio 4. ¿De acuerdo? ¿Ya? 8 minutos para su respuesta. ¿Ya? Ya les adelanto que es una de las alternativas. O 10, o 20, o 42, o 0,02. Una de esas cuatro es la respuesta. ¿De acuerdo? ¿Ya? A ver, inténtenlo por favor. Pasados los 8 minutos, yo lo voy a resolver. ¿Ok?
Bien, entonces, pasado el tiempo, vamos a resolver el ejercicio número 4. En este ejercicio nos dan de datos que nos dice que el porcentaje en peso, ¿no?, de la glucosa es de 10%. Determinar cuánta glucosa, o sea, la masa de la glucosa, hay en 200 gramos de solución. O sea, la masa de la solución es 200 gramos. Muy bien, vamos con esos datos, vamos a proceder a resolver el ejercicio. Bien, entonces tenemos acá el ejercicio número 4. Entonces nos dice así, ¿no? El porcentaje en peso. Este ejercicio ya nos da el porcentaje en peso. El porcentaje en peso, ¿cierto?, de la glucosa es de 10%. 10%. Con ese dato nos pide que hallemos la masa de la glucosa. La masa de la glucosa. ¿Ya? Ahora, el problema nos dice que el porcentaje en peso de la glucosa es del 10%. Entonces, si analizamos bien, la solución, toda la solución es 10%, perdón, 100%. La solución es 100%, ¿no? Es el total la solución. Pero la solución está formada por soluto y solvente, ¿no es cierto? ¿Ya? Y nos dicen que el porcentaje de la glucosa es 10%. O sea, de ese 100, 10 es glucosa. ¿De acuerdo? Entonces, el otro 90% será el solvente, ¿no es cierto? Porque es mayor. Por eso deducimos que la masa de la glucosa es la masa del soluto. Soluto. Nos están pidiendo la masa del soluto. ¿Por qué la glucosa es soluto? Porque el problema nos dice que el porcentaje en masa de glucosa es 10%, ¿no es cierto? Entonces, el porcentaje del otro componente será 90%, ¿ya? Entonces, si yo comparo 10 con 90%, es evidente que 10% es menor. ¿Y el 10% a quién corresponde? A la glucosa. Por lo tanto, me están pidiendo la masa del soluto, ¿ya? Y además nos dan otro dato, que la masa de la solución es igual a 200 gramos. 200 gramos. Ya está. Listo. Entonces, con esos datos vamos a determinar, ¿no?, la masa del soluto. Con la misma relación, con la misma fórmula. La fórmula es la siguiente, ¿no? Recordando, el porcentaje en masa del soluto es igual a la masa del soluto entre la masa de la solución, y todo esto lo multiplicamos por 100%.
Ya está. Listo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a proceder, ¿cierto? Con la solución. Esta es nuestra fórmula. ¿Está? Y vamos a resolver. Miren, acá el porcentaje en masa es dato. 10%. 10%. Esto es igual a la masa del soluto, que es la pregunta. No lo sabemos. Masa del soluto entre la masa de la solución. Sí la sabemos. 200 gramos. ¿Está? Y eso lo multiplicamos por 100%. Ya está. Listo. Entonces, fíjense acá cómo se procede. Bueno, acá tenemos dos ceros abajo, dos ceros arriba. Se van. ¿No es cierto? Claro, se van. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría 10%, 10% es igual a la masa del soluto por 1, ¿no? Sigue siendo la masa del soluto. Todo número multiplicado por 1 sigue siendo ese mismo número. La masa del soluto entre 2 gramos. Ya está. Y acá porcentaje también. Listo. Entonces, acá también, ¿no? Los porcentajes se van, ¿no? Se van los porcentajes. Ahí está. Entonces, ¿qué hacemos con estos 2 gramos que están acá abajo? La masa del soluto es lo que quiero hallar. Entonces, estos 2 gramos que están acá abajo están siendo divididos, y pasa al otro miembro común, multiplicando, ¿no es cierto? Entonces voy a multiplicar 2 por 10, ¿no es verdad? 2 por 10. Es decir, 20 gramos. Ya está. Y esa es la masa del soluto, que es lo que nos están preguntando. O la masa de la glucosa. 20 gramos.
Muy bien. Entonces, la alternativa para este ejercicio, vamos a ver cuál es. 20 gramos. Ujú. Veamos. En este caso sería la alternativa B. B de bueno. 20 gramos. ¿Sí? Muy bien. Pasamos entonces al ejercicio 5 para ustedes. De igual manera, vamos a dar 8 minutos para resolver el ejercicio 5. ¿Sí?
Fórmula del volumen es la siguiente. Ahí está. Bien. Entonces vamos a resolver el ejercicio número 5, en el cual nos indican lo siguiente, ¿no? El porcentaje en peso de agua salada es del 25%. Determinar cuánta sal hay en 350 gramos de solución. La masa de la solución es de 350 gramos, ¿no? Y el porcentaje en peso de agua salada es del 25%. Muy bien.
Entonces colocaremos los datos del problema número 5. Nos indica que el porcentaje en peso del agua salada es de 25%. Entonces, si nos dicen agua salada, ¿no? Ya hemos dicho que el agua es un disolvente universal por excelencia. O sea, el agua generalmente casi siempre es el solvente, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, si nos están hablando de agua salada, entonces esta es la masa, el porcentaje en masa de la sal, ¿ya? ¿De acuerdo? Y lógicamente esto va a ser la masa del soluto, porque 25%, ¿no es cierto? Ya hemos como haciendo el análisis, ¿no? El total es 100%, ¿ya? Si uno es 25, el otro será 75. ¿Quién es menor? El 25. Por eso es soluto, ¿ya? Entonces, la sal es el soluto. Y la masa de la solución es 350 gramos. Eso es dato. Entonces, hay que determinar, ¿no es cierto?, la masa del soluto, la masa de la sal. De igual manera, ¿no? Bueno, acá son 350 gramos. Muy bien. Entonces, bueno, lo que ya conocemos, el porcentaje en masa del soluto, el porcentaje en masa del soluto es igual a la masa del soluto sobre la masa de la solución. Y eso multiplicado por 100%. Entonces siempre va a ser nuestra relación, siempre que el problema nos hable de masa, lógicamente. Si nos habla de volumen, utilizaremos volumen. Listo. Entonces, vamos a reemplazar los valores que tenemos, ¿no? Entonces, para este caso, nos dan el porcentaje en masa. El porcentaje en masa por dato es 25%. Es igual a la masa del soluto, que es lo que queremos hallar. La masa del soluto es lo que queremos hallar. Reitero, por favor, ¿pueden dejar de manipular la pizarra? Es el segundo aviso que hago, por favor. Está el soluto entre la masa de la solución, que es 350
gramos. ¿Está? Y eso lo multiplicamos por el 100%. Continuamos por acá. Entonces, para este caso en particular, podemos todavía cancelar, ¿no? Un 0 arriba y un 0 abajo, ¿cierto? Cancelamos acá un 0 y acá también un 0. Es más, podemos sacar quinta. Quinta, 7 y quinta, 2, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a quedar ahora? Nos va a quedar que el 25% es igual. Bueno, arriba nos queda 2 nada más. 2 veces la masa del soluto entre 7 porcentaje. Bueno, ahí también cuando los porcentajes están a ambos lados, uno del otro, también se pueden cancelar de frente, no hay problema. Entonces, acá lo que queda es lo siguiente, ¿no? Tenemos el 25, este 25 ¿ya? Se va a multiplicar. Como el 7 está siendo dividido, pasa al otro lado a multiplicar. Y ahora, como el 2 está multiplicando, pasa a dividir. ¿Ah? Y esa entonces será la masa del soluto, es decir, de la sal. Entonces solamente bastaría con revisar esa operación aritmética. Entonces tendríamos, para este caso en particular, que multiplicar 25 por 7 y eso entre 2. Y eso nos sale 87.5 gramos. 87.5 gramos de sal, porque la sal es el soluto. La sal es el soluto. Muy bien, entonces vamos a ver qué alternativa es la que dice 87.5. Para el ejercicio 5, la alternativa C es la que nos indica que es 87.5. ¿Ya? La alternativa C de casa. Muy bien, entonces con esto hemos concluido los dos temas del presente día y ya la próxima semana vamos a entrar a ver lo que es la parte ya de la física. Ya con esto terminamos lo que es química. La próxima semana concluimos, o mejor dicho, concluimos hoy día lo que es química y la próxima semana ya empezamos con temas relacionados a la física. Muy bien, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias y buenas noches.